Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha fuerte y claro, doctor. Ok. Espero que también puedan ver bien mi presentación. Hoy vamos a tener la segunda sesión de esta serie de pláticas de telecomunicaciones para no ingenieros. Y en la sesión de hoy vamos a hablar de radiación y propagación. Y con este tema o con estos temas vamos a introducir conceptos adicionales a los que vimos la sesión anterior, que son muy relevantes para entender lo que está pasando en el sector de telecomunicaciones. Entonces, a ver hoy, bueno, en la sesión anterior hablamos de fundamentos de comunicaciones y básicamente en la sesión anterior introdujimos lo que es el sistema de comunicaciones y además de eso hablamos de conceptos importantes de los cuales podríamos resaltar tres. Hablamos del trabajo y la energía y hablamos de la frecuencia de las oscilaciones puras que se utilizan para hacer las comunicaciones. Hoy vamos a hablar de lo que ocurre a lo largo del canal y lo que ocurre a lo largo del canal tiene que ver con estos dos conceptos de radiación y propagación. Y junto con estos dos conceptos vamos a introducir el tema de la longitud de onda y también con la longitud de onda vamos a hablar del espectro radioeléctrico o electromagnético. Y bueno, entonces, entrando al detalle de lo que vamos a ver la sesión de hoy, voy a retomar dos temas que no alcancé a comentar la sesión anterior, que son los sitios de transmisión y los servicios de telecomunicaciones. Y después vamos a entrar al tema del canal, lo que ocurre al interior del canal, y junto con eso vamos a hablar del concepto de longitud de onda. Después vamos a hablar de lo que es la línea de vista y los obstáculos. Vamos a hablar del espectro electromagnético y algunas otras cosas relacionadas con esto. Y al final de la sesión de hoy voy a hablar un poco de las tasas de transmisión de datos, la velocidad con la que podemos transmitir esos unos y ceros. Y en torno a esta velocidad de transmisión de datos, vamos a tratar de pensar o imaginar cuál es la mejor frecuencia que podemos utilizar para hacer una transmisión de información con las mejores características que sean posibles. Entonces, son los contenidos de la sesión de hoy y quisiera empezar pues rápidamente retomando un poco para abrir la charla, retomando lo que platicamos la sesión anterior. Entonces, en la sesión anterior hablamos de los sistemas de comunicaciones. No he militado en ningún partido de derecha, ni del PRI, ni del PAN. ¿Perdón? Yo soy Morena, sí milita. Yo sí. Creo que alguien tiene prendido el micrófono. Sí, ya lo apagamos, doctor. Gracias. Entonces, cuando hablamos de los sistemas de comunicaciones, podemos identificar tres elementos: el transmisor, el canal y el receptor. Y quedamos que en cualquier sistema de comunicaciones, no importa su naturaleza, identificamos estos tres elementos. El transmisor es una componente donde se gasta energía para producir cambios locales que pueden ser mecánicos o eléctricos o térmicos o de alguna otra naturaleza, y esos cambios locales tienen que contener información conforme a un código o a unas reglas previamente preestablecidas entre el transmisor y el receptor. La energía que gasta el transmisor para producir esos cambios locales de alguna manera entra al canal o al ducto o al mecanismo que conecta al transmisor con el receptor, y a lo largo del canal esa energía que gastó el transmisor viaja, digamos, se propaga al interior del canal hasta llegar al receptor. Mientras viaja por el canal siente efectos que hoy vamos a platicar con un poco más de detalle, como son los retrasos, la atenuación, distorsión, cosas así. Y cuando esa energía llega al receptor, es absorbida dentro del receptor, y el receptor, al absorberla, la convierte otra vez en trabajo, y ese trabajo que se hace en el receptor se materializa en cambios locales. Los cambios locales que vemos en el entorno del receptor son una imitación o una réplica o una copia de los cambios que se realizaron originalmente en el transmisor, y por lo tanto, al observar los cambios se puede identificar o interpretar la información enviada
siempre y cuando también se conozcan en el receptor ese código o esas reglas con las cuales se puso la información dentro de los cambios producidos. Ese sistema de comunicaciones básico puede tomar muchas formas, como dijimos, pueden ser cambios mecánicos, eléctricos de otro tipo, pero para nosotros, en el sector de telecomunicaciones, los sistemas de comunicaciones más importantes son los electromagnéticos. En los sistemas electromagnéticos lo que hacemos es mover cargas. Entonces nosotros movemos una carga en el entorno del transmisor y ese movimiento de carga eléctrica pone en el espacio energía electromagnética, eléctrica y magnética, y cuando esa energía que viaja por el espacio encuentra la antena de un receptor, al interior de esa antena produce el movimiento de cargas. Entonces yo puedo producir un movimiento de cargas en algún lugar del espacio y en otro punto del espacio observaré un movimiento de cargas similar, siempre y cuando las condiciones de todo lo que está armado en este arreglo de cargas en movimiento y energía en movimiento sea adecuado. Y esto puede ocurrir a distancias impresionantemente grandes, tal como mencionábamos la sesión anterior. Esto ocurre entre el Voyager y la Tierra, y el Voyager está fuera del sistema solar, o también ocurre desde cualquier estrella que podamos ver en la Tierra, donde al interior de la estrella hay cargas en movimiento que están radiando luz, y aquí en la Tierra, con nuestro ojo, podemos observar esa luz, o de alguna manera el movimiento de cargas dentro de aquellas estrellas distantes que vemos en la noche producen un movimiento de electrones al interior de nuestro ojo que nosotros identificamos como la luz de la estrella. Entonces, la distancia entre el transmisor y el receptor, especialmente en el caso de sistemas de comunicaciones electromagnéticos, pues puede ser tan vasta como el universo mismo. Claro que para lograr esto, pues el concepto o el principio es muy básico. Yo muevo una carga eléctrica en un lugar y en otro extremo, donde tengo las condiciones adecuadas, se va a generar un movimiento de cargas que imita al que yo estoy generando. Eso en términos simples se dice y se escucha muy fácil, pero hay muchos detalles técnicos que se tienen que cuidar para asegurar que ese movimiento se dé, o esa conexión se dé, y que las cargas de un lado efectivamente se muevan replicando el movimiento de las cargas del otro lado. Entre otras cosas, y lo comentamos la sesión anterior, nosotros cuidamos una variable o dos variables muy importantes. El movimiento de la carga en el transmisor tiene que ser forzosamente oscilatorio, porque de lo contrario se saldría del transmisor. Pues para que este movimiento de cargas esté contenido del transmisor, siempre tendrá que subir y bajar o moverse al interior, y eso implica que su movimiento tiene que tener una naturaleza oscilatoria. Las dos características que platicamos en la sesión anterior que tenemos que cuidar para garantizar que esto ocurra de manera adecuada es que tenemos que cuidar la frecuencia, es decir, el número de veces que subimos y bajamos la carga en un lapso de tiempo como un segundo, y la amplitud con la que subimos y bajamos esa carga. Si nosotros subimos y bajamos la carga con la amplitud y frecuencia adecuadas, entonces al otro extremo del sistema de comunicaciones veremos el movimiento de las cargas replicando este movimiento como se espera. En este sistema electromagnético de información, de comunicaciones, hay muchas maneras de codificar o meter la información dentro de ese movimiento oscilatorio que estamos transmitiendo. Y comentamos en la sesión anterior que esa información que queremos transmitir la podemos poner en la amplitud de la oscilación que estamos generando. Entonces, la información que yo quiero mandar la puedo poner haciendo una amplitud más grande de la oscilación, o más pequeña o más grande, como se ilustra con la línea roja. Cuando yo la información que quiero mandar la monto sobre la amplitud de la oscilación que estoy produciendo con las cargas,
entonces decimos que tenemos una comunicación con modulación en amplitud. Otra manera de meter información de ese mensaje o esa información que queremos meter en el movimiento de las cargas es ponerlo en la frecuencia con la que se mueve. Entonces yo puedo esta carga hacerla oscilar más rápido o más lento. Si yo la hago oscilar más rápido o más lento, entonces voy a tener una variación de frecuencia. El valor de la frecuencia con la que estoy oscilando esta carga puede ser proporcional a esa señal o a esa información que quiero transmitir, y entonces en el receptor, al ver el movimiento de las cargas, yo me puedo fijar en la velocidad a la que están oscilando, y al ver cómo cambia la velocidad con la que oscilan, puedo extraer el mensaje. Cuando hago eso, como está ilustrado en la oscilación de abajo, que es de color azul, donde tengo una frecuencia alta y una frecuencia baja, entonces decimos que tenemos una modulación, unas comunicaciones con modulación en frecuencia. El mensaje va escondido en la frecuencia, mientras que en el de arriba va escondido en la amplitud, y para extraer el mensaje yo no solamente voy a ver que las cargas en el receptor oscilan, sino que me tengo que fijar con qué amplitud están oscilando, y en el valor de la amplitud sé que tiene guardado o escondido mi mensaje. Todavía más, la sesión anterior vimos, y lo voy a repetir porque es muy importante y es la base de lo que hacemos, vimos el caso de la comunicación digital. En el caso de las comunicaciones digitales, lo que transmitimos no es la manera como vibra el diafragma dentro de la garganta, que es una oscilación imperfecta, ¿no? Irregular. No mandamos eso. Tampoco, si quiero mandar una fotografía, mando en los valores de color azul de la fotografía, como se hacía antes cuando teníamos comunicaciones analógicas en la telefonía clásica o en la televisión tradicional, donde mandábamos la señal de color azul, la señal de color que era verde, y la señal de color rojo, ¿no? El RGB, Red, Green, Blue, que eran las señales que mandábamos y con eso sumábamos. Ahora lo que hacemos cuando tenemos comunicaciones digitales es que esa variación periódica que tenemos al interior de la garganta, la convertimos, la describimos. No enviamos el valor de la variación, mandamos una descripción de cómo es esa variación. O si vamos a mandar una fotografía, no mandamos todas las variaciones de azul, de cómo va variando en el tiempo o en el espacio. Lo que enviamos cuando tenemos una fotografía es una descripción. En la comunicación digital, igual que en todo lo que está digitalizado, una fotografía se rompe en cuadritos, a cada cuadrito se le asocia un color, y luego lo que enviamos es una descripción del color que le corresponde a cada cuadrito. Y esa descripción, en el caso de las comunicaciones digitales, la hacemos utilizando solamente dos símbolos, que son el 1 y el 0. Entonces, para mandar voz, o mandar una imagen, o mandar una película, o mandar cualquier cosa, realmente lo que vamos a transmitir, simple y sencillamente, es una cadena de unos y ceros. Es decir, es una oración descriptiva de lo que queremos comunicar, y la descripción está escrita en un lenguaje que solamente tiene dos letras, el 1 y el 0. Entonces, mandamos cadenas de unos y ceros, y eso es todo lo que mandamos, y aunque es más tardado reproducirlo, porque para reproducirlo tienen que leerlo, tienen que entenderlo, y luego tienen que reconstruir la imagen o reconstruir la voz en una bocina, para que el que la recibe la pueda interpretar como originalmente se mandó. Entonces mandamos estas cadenas de unos y ceros. Si me regreso al concepto anterior, nuevamente en el transmisor vamos a hacer oscilar una carga, y si decidimos hacerlo en amplitud modulada, lo único que vamos a hacer es que cuando tengamos unos, vamos a hacer oscilar la carga con una frecuencia predeterminada, y cuando tengamos 0 la vamos a parar. Es decir, prendemos y apagamos el oscilador como si fuera una transmisión de clave Morse. Entonces prendemos y vamos a ver el movimiento de cargas, apagamos y no vemos nada.
Y esto es equivalente a hacer una transmisión digital con una modulación en amplitud. Nada, y luego tengo una amplitud distinta de 0, y luego nada, y luego una amplitud distinta de 0, y en el receptor eso lo leo como 0, 0, 0, 1, 1, porque hay señal 0, 0, 0, 1, 1, 1. El equivalente a la amplitud, a la frecuencia modulada en comunicaciones digitales, utiliza dos frecuencias distintas. Entonces utilizamos una frecuencia para describir el 1 y utilizamos otra frecuencia distinta para describir el 0. Y lo que hacemos es que cuando vamos a mandar un 1, hacemos oscilar las cargas con una frecuencia, y cuando vamos a mandar un 0, las hacemos oscilar con otra. Entonces, al hacer oscilar con baja frecuencia y alta frecuencia, entonces logramos hacer una comunicación donde transmitimos la secuencia de unos y ceros de manera equivalente o análoga a la amplitud modular. Estas son las dos maneras como hacemos comunicaciones, y en el espacio moderno o en el mundo moderno prácticamente todas las comunicaciones que hacemos las hacemos de manera digital. ¿De acuerdo? Bueno. Como se podrán imaginar y como acabo de decir, este sistema de comunicaciones es en principio muy simple, pero tiene muchos detalles técnicos que se tienen que cuidar para garantizar que al mover esta carga efectivamente tenga la amplitud en frecuencia o en la modulación en frecuencia o amplitud adecuada. Y también hay muchas cosas que necesitamos cuidar para que ese trabajo que nos gastamos aquí, que se convirtió en energía en movimiento, al encontrar el receptor, efectivamente se quede en el receptor y produzca esta carga. Eso lo que quiere decir es que para asegurar comunicaciones adecuadas necesitamos infraestructura. Infraestructura que normalmente es muy especializada y que también muy normalmente es difícil de instalar y administrar, y también es cara. Entonces, eso hace que para establecer sistemas de comunicaciones, veamos en la época moderna sitios de transmisión y o sitios de recepción. Entonces, ahora en la actualidad vemos por todos lados este tipo de figuras, este tipo de infraestructuras, que son infraestructuras necesarias para poder recibir, para poder transmitir o para poder recibir información. Estas infraestructuras, como la que está arriba, que es la infraestructura de radio y televisión, o la que está en estas torrecitas que vemos por todos lados aquí en la Ciudad de México, que son infraestructura para comunicaciones de celular o acceso móvil en banda ancha a través de celular, como es 3G, o estas no las vemos, pero son antenitas que están allá arriba en el espacio, que son que sirven para comunicación satelitales, o estas que sí son muy populares y todos vemos y posiblemente tenemos en la casa, que son los módems para accesar a través de Wi-Fi, ¿no? Son los puntos de acceso Wi-Fi. Todo este tipo de infraestructuras que vemos aquí básicamente son sitios de los cuales podemos recibir información o a los cuales podemos enviar información para que se vaya a otro lugar. Estos sitios son complicados, son caros, y por lo tanto esto lo maneja y lo define normalmente un operador de telecomunicaciones, que es la figura de las organizaciones que hacen las inversiones para ponerlo, para instalarlo, para administrarlo, para operarlo y para asegurarnos que toda la comunicación, el intercambio de información con los protocolos, velocidades, características necesarias se dé. Y es a partir de estos puntos de donde salen las señales que llegan a nuestras antenitas más pequeñas en el auto, en el celular, en la televisión, en donde sea que estamos recibiendo información, y bueno, pues así es como funciona. Entonces, aquí tenemos que identificar todos estos puntos como estos puntos de transmisión-recepción que se conocen como sitios de comunicaciones. Como son caros y son difíciles de administrar, pues no es algo que la gente de manera normal esté poniendo para dar o para ofrecer servicios, y entonces esto queda en manos de los operadores, quienes ofrecen 3 tipos de servicios de comunicaciones.
Los tres tipos de servicio de comunicaciones que se identifican y que analizamos y estudiamos desde la óptica de las telecomunicaciones son la difusión, el acceso y el transporte. Y ojo que aquí estoy hablando de los servicios básicos de comunicaciones. Hace muchos años había un servicio de televisión. El servicio de televisión incluía servicios de difusión, tal vez servicios de acceso, pero además el servicio de televisión tradicional incluía contenidos y producción de contenidos y facturación y un montón de cosas que se salen del ámbito de las comunicaciones. Cuando solamente estoy hablando del servicio puro de comunicaciones, estoy hablando básicamente del servicio de este sistema de comunicaciones donde yo tomo datos agnósticos a la aplicación o al uso que le dé el usuario. Simplemente yo recibo información en un punto, la muevo por un canal y la llevo a otro punto donde la entrego, independientemente de la utilidad o función que tenga esa información. Eso es lo que llamamos un servicio puro de comunicaciones, y en ese sentido tenemos estos tres servicios. El servicio de difusión es un servicio lo podríamos equiparar a la radiodifusión, donde la radiodifusión pues sería un caso particular de la difusión que se hacía y se sigue haciendo a través de unas frecuencias particulares que se conocen como frecuencias de radio. Este servicio de difusión básicamente consiste en que a partir de un sitio de comunicaciones enviamos información de manera abierta a toda una zona de cobertura, de forma que todos los usuarios que estén dentro de esa zona de cobertura reciben exactamente la misma información al mismo tiempo dentro de la zona de cobertura. En un servicio de difusión todos recibimos lo mismo y nadie se puede comunicar de regreso. Lo único que hace el servicio de comunicación es enviarle a todos los usuarios dentro de una sola zona de cobertura la misma información. Ese es uno de los servicios, quizá es el más básico y tal vez el más fácil de hacer, dependiendo o no de qué es lo que queramos difundir. Un segundo servicio es el servicio de acceso. El servicio de acceso es un servicio en que un usuario particular se puede recibir y enviar información exclusiva para él o exclusivamente suya a través de un sitio de comunicaciones. Entonces, ese servicio de acceso ya no es un servicio donde la misma información se le manda a todos, sino que el servicio de acceso se conecta con cada uno de los usuarios de manera independiente, le envía información exclusivamente a él y recibe información solamente de él. Ese es un servicio de acceso. Y el servicio de transporte es un servicio donde los usuarios ya no intervienen. Ese es un servicio que utilizan los operadores, y el servicio de transporte es un servicio donde se suma, donde la información de un usuario de manera agnóstica al usuario se lleva desde un sitio de comunicaciones de un operador hasta otro sitio de comunicaciones donde se tiene que entregar, donde está la contraparte. Entonces, este servicio de transporte tiene que ver con que una vez que en un sitio yo recibí la información de un usuario a través de un servicio de acceso, en el servicio de transporte yo sé a dónde tengo que llevar esa información, y el servicio toma esa información, lo lleva a través de una serie de una red de sitios internos de los operadores, y al final esa información sale en otro sitio donde otro usuario tiene acceso, y el usuario que se quiere comunicar con recibe exactamente la información que se le envió. Entonces, el servicio de transporte es un servicio donde llevamos información entre sitios de comunicaciones, y aunque la información pertenece a usuarios, realmente esa información es agnóstica al usuario. Simplemente sabe de qué sitio salió y a qué sitio tiene que ir. Y eso es algo que los operadores saben y saben hacer. Entonces, eso es lo que son los tres servicios de comunicaciones, y estos servicios se basan en que los operadores tienen estos sistemas de comunicaciones que acabo de dibujar aquí.
Tienen transmisores, tienen receptores, tienen canales y se encargan de mover la información desde sus sitios, que son como estos, que son radios, son como los transmisores o receptores de los sistemas de comunicaciones, y ellos se encargan de mover la información de un lado a otro, y ese es el servicio puro que dan. Cuando a esos servicios les sumo una utilidad, ya por el contenido mismo de la información o la aplicación de ese contenido, entonces ya tenemos servicios mixtos que son un poco más complicados y que se salen del alcance de este curso. Muy bien, entonces dicho esto, para poder entender cómo funcionan estos servicios y qué características tienen y cómo son las decisiones que tienen que tomar los operadores y los reguladores y los desarrolladores de tecnología, tenemos que entrar en un poco más de detalle de lo que ocurre en el sistema de comunicaciones. En la sesión anterior hablamos del transmisor y el receptor. Dijimos que en el transmisor movemos una carga y eso produce un movimiento de cargas en el receptor. Y dijimos que en medio hay una cosa que se llama canal de comunicaciones, dentro del cual viaja la energía. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a preguntarnos cómo viaja la energía al interior del canal. ¿Qué ocurre al interior del canal que está conectando a un transmisor con un receptor? Entonces, esto es lo que ocurre está ilustrado en esta lámina y lo voy a tratar de explicar muy brevemente a continuación. Entonces, nosotros en el transmisor movemos una carga hacia arriba y hacia abajo con una frecuencia determinada. Es decir, un número y una amplitud determinada. Lo movemos un número de veces por segundo o por unidad de tiempo. Cuando hacemos eso, en el otro extremo del sistema de comunicaciones, en el receptor, solitos se van a empezar a mover las cargas que viven dentro de esa antena, y el radioreceptor va a detectar ese movimiento y lo va a poder meter a una computadora para analizarlo, reconstruirlo y hacer todo lo demás. Pero en medio, en el canal, lo que tenemos es un flujo de paquetes de energía. Cuando la carga va para arriba, se produce un paquete de energía que tiene una forma más o menos esférica. Cuando va para abajo, el paquete se hace cero. Y cuando cambia de signo y crece en sentido contrario, se pone otro paquete de energía en el espacio. Entonces, cuando yo hago oscilar la carga para arriba y para abajo, al interior del canal, lo que vamos a tener va a ser un flujo de paquetes de energía consecutivos. Mando un paquete, luego mando otro paquete, luego mando otro paquete, y cuando la carga, una carga positiva en el transmisor sube, baja, y luego baja y sube, en ese transcurso mando dos paquetes de energía. Si yo quisiera graficar de alguna manera lo que ocurre en el espacio entre los dos cuando estos paquetes de energía van pasando, lo que voy a ver también es una oscilación, pero esta oscilación, que se parece a la que teníamos en el tiempo cuando estábamos moviendo la carga, esa misma oscilación que hago en el tiempo cuando muevo la carga, la voy a ver dibujada en el espacio. Entonces, vean, esto es físicamente, aquí tengo el transmisor y quizá podemos pensar que esta es la antenita de un módem de Wi-Fi. Entonces, este está en la esquina de un cuarto y luego la tele está en otra esquina. La tele está conectada a ese módem y entonces a 3 o 4 metros de distancia, entre esos 3 o 4 metros de distancia, cuando yo muevo la carga para arriba y para abajo, en ese espacio estos paquetes de energía van a estar saliendo de aquí y se van a estar moviendo hacia el receptor. Y este dibujo senoidal, este dibujo que hice la vez pasada en el tiempo, literalmente, si pudiéramos verlo, veríamos que se dibuja en el espacio entre el transmisor y el receptor. Se dibuja y ese dibujo además se mueve en la dirección del transmisor al receptor, acompañando estos paquetitos de energía que está acá. De hecho, este dibujito senoidal que queda en el espacio se mueve a la velocidad de los paquetes de energía, que es la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo.
Entonces, yo muevo cargas en el transmisor, eso lo puedo representar con una senoidal en el tiempo, y esa senoidal que está dibujada en el tiempo aparece dibujada en el espacio mientras la energía llega del transmisor al receptor. Literalmente este dibujito está ahí en el espacio, lo vemos como una representación de fuerzas o de fuerzas. Y cuando lo vemos como energía, vemos estos paquetitos fluyendo para allá. Ahora, cuando yo hago el dibujo en el espacio, puedo medir la distancia puedo ver que es periódico. Igual que la senoidal que teníamos, la sesión anterior era periódica, esta también es periódica. Nada más que cuando hablábamos de una oscilación en el tiempo, el periodo es lo que dura una oscilación. Y eso, cuando la oscilación es en el transmisor, es una oscilación que dura una cantidad de tiempo. Pero cuando digo que la veo dibujada en el espacio, una oscilación en el espacio no la mido, la distancia o el tamaño no se mide en segundos ni en una unidad de tiempo, la medimos con una regla o con un flexómetro. Entonces, la oscilación en el espacio que se produce cuando hago una oscilación de carga en el transmisor, esa oscilación que observo en el espacio va a tener un periodo que se mide en metros o en una unidad de longitud. Ese periodo en el espacio que se mide en una unidad de longitud se llama longitud de onda. Y la longitud de onda es una característica muy importante en las comunicaciones porque la longitud de onda básicamente determina el tamaño de los paquetes de energía. Cuando la señal sube y baja, tengo un paquete de energía. Cuando baja y sube, tengo otro. Entonces, el tamaño de un paquete de energía, cuando hago una comunicación electromagnética, el tamaño del paquete es igual a la mitad de la longitud de onda. Entonces, cada que yo cada que subo y bajo la carga, pongo un paquete de energía en el espacio. Y ese paquete de energía se va a mover por el espacio del transmisor al receptor y los paquetes de energía tienen un tamaño que es igual a la longitud de onda. La longitud de onda, que es el tamaño en metros, el tamaño físico que mide un paquete de energía, está relacionado con la frecuencia con la que oscilo las cargas en el transmisor o con la que oscilan las cargas en el receptor, entendiendo que la frecuencia es el número de veces que sube y baja la carga en un segundo o en una unidad de tiempo. Entonces, además de hablar de trabajo y energía, las otras dos variables fundamentales para entender telecomunicaciones son la frecuencia, que es el número de veces que subo y bajo la carga en un segundo o en otra unidad de tiempo, y la longitud de onda, que es el tamaño de los paquetes de energía que se forman en el espacio cuando nosotros hacemos esa oscilación. Y el tamaño de esos paquetes de energía es fundamental para poder entender lo que le pasa a mi señal o a la energía que puse ahí en el espacio mientras viaja del punto de salida al punto de llegada. La fórmula más importante para entender todo lo que ocurre en telecomunicaciones, si hay una sola fórmula que se quieran aprender, tiene que ser esta fórmula que está pintada aquí abajo. La longitud de onda, que es el tamaño de dos paquetes de energía, es igual a la velocidad de la luz, pueden decir 300,000 kilómetros o 300 millones de metros entre la frecuencia. Entonces, aprenderse ese numerito, 300,000, es importantísimo, porque con ese numerito, si ustedes conocen la frecuencia, automáticamente pueden saber de qué tamaño es el paquete de energía. Y si saben de qué tamaño es el paquete de energía, ahorita les voy a explicar, van a poder entender qué le pasa a mi señal de comunicaciones cuando está afuera en donde la ponga para conectar un punto con otro. Entonces, antes de entrar a entender un poquito más qué pasa con mi señal cuando la aviento al aire, dependiendo de su tamaño, nada más vamos a repasar tantito esta fórmula. La velocidad de la luz son 300,000 kilómetros o 300 millones de metros.
Entonces, si hablamos de la luz, podemos agarrar algo más fácil. Si agarro una señal de AM, la señal de radio, perdón, de FM, anda por los 100 megahertz, ¿no? 100 megahertz. Entonces, si yo tomo 100 megahertz, la frecuencia son 100 millones de hertz. Entonces, si me regreso a mi fórmula de atrás y hago 300 millones de metros entre 100 millones de hertz, me va a quedar 3 metros. Entonces, el tamaño de una señal, el tamaño de un paquete de energía que avienta una estación de radio de FM es como de 3 metros, como del tamaño de un escritorio. Si me voy a la señal de los celulares trabajan ahí en las frecuencias de 900 megahertz, ¿no? Si agarro 900 megahertz, son 900 millones de hertz. Entonces, si me regreso a mi formulita, la frecuencia son 900 millones de hertz. Si yo hago 300 millones de metros entre 900 millones de hertz, 300 entre 900 es lo mismo que 3 entre 9, me va a quedar 1/3 de metro. 1/3 de metro son 30 centímetros, o un inglés diría es un pie. O sea, el tamaño de una señal, el tamaño de un paquete de energía que viaja entre un celular y una radiobase es de 30 centímetros, como el tamaño del monitor como el tamaño de un monitor de una laptop, posiblemente la laptop que tengan enfrente. Mientras que el tamaño de una señal de FM son 3 metros, como del tamaño, es más grande que el escritorio, posiblemente el tamaño de todo un cuarto. Y así podemos seguir. Si agarro una señal de comunicaciones satelitales, por ejemplo, una señal que esté en 30 gigahertz, 1 gigahertz son 1000 millones, entonces 30 gigahertz, que es lo que tengo aquí, son 30,000 millones de hertz. Si me regreso a mi formulita y hago 300,000 kilómetros, o sea, 300 millones de metros, 300 millones de metros entre 30,000 millones, me va a quedar 300 entre 30,000, eso va a ser 1 entre 10,000, o sea, va a ser 1 entre 10,000, o sea, va a ser 1/10 de milímetro. 1/10 de milímetro. 1/10 de milímetro, se imaginan, agarran una regla, vean 1 centímetro, vean cuánto vale 1 milímetro y 1/10 parte de eso es lo que mide un paquete de energía de la banda K. Ahora me puedo ir al otro extremo y puedo agarrar la señal que nos manda CFE por unos cables o tototes de alta tensión que van junto a las carreteras. Entonces, si yo veo la señal que nos manda CFE, esa tiene 60 Hz. 60. Entonces me regreso a mi formulita y yo entonces voy a tener que lambda, el tamaño de los paquetes de energía, es igual a 300 millones de metros y ahora la tengo que dividir entre la frecuencia de CFE, que son 60 Hz. Si lo divido, me va a quedar 5 millones de metros. Si le quito 1000, me va a quedar 5,000 kilómetros. 5,000 kilómetros es lo que sale cuando divido 300 millones de metros entre 60 Hz. Quiere decir que el tamaño de un paquete de energía que manda CFE de una planta generadora a una ciudad mide 5,000 kilómetros. La frontera entre México y Estados Unidos son 3,000 kilómetros. Entonces, un paquete de energía es más o menos del tamaño de la frontera entre México y Estados Unidos. Y las plantas generadoras de CFE están mandando esos paquetes a una velocidad
de 300,000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Todas estas señales viajan a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz. Yo les sugeriría, esta presentación se las van a hacer llegar, les sugeriría que agarren esta formulita y hagan estos cálculos, que calculen para todos estos cuál es la longitud de onda, y si tienen dudas con eso, que me pregunten la próxima sesión o me manden un correo. Pero si este es el cálculo más importante y más relevante cuando hablamos de telecomunicaciones. Y les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros tenemos una antena, vamos a decir que nosotros tenemos un receptor, pues en el punto donde está pasando el receptor, pasan paquetes de energía que vienen de cualquier fuente que esté aventando paquetes de energía alrededor de nosotros. Entonces, si nosotros prendemos nuestro receptor, vamos a estar viendo pasar paquetes de energía que vienen de todo tipo de fuentes, de todo tipo de direcciones. Y así vienen. Ahora, nosotros cuando hacemos comunicaciones, no me interesan todos los paquetes de energía que vienen. Los únicos paquetes de energía que me interesan son los paquetes de energía que tienen el tamaño que corresponde a la frecuencia con la que me están enviando la información. Entonces, cuando yo veo el espectro en frecuencia, como les estoy mostrando aquí, que platicamos en la sesión anterior, en ese espectro en frecuencia podemos ver para todas las frecuencias cuál es el tamaño de los paquetes de energía o cuál es el tamaño de la oscilación que está haciendo el transmisor. Pero de todo eso que estoy recibiendo, a mí solamente me interesa la amplitud de una o algunas frecuencias específicas, que son las frecuencias sobre las que me están hablando a mí en particular. Entonces, en este espectro en frecuencia, yo busco la frecuencia que me interesa y ahí es donde puedo discriminar todas esas fuentes de energía y quedarme solamente con la que efectivamente me está hablando a mí. Todo lo demás, mi radioreceptor, todo lo demás lo tira a la basura y solamente se queda con la que me envió la señal, con la frecuencia y tamaño adecuados. Ahora bien, cuando yo estoy hablando del canal de comunicaciones, no sé a cuál regresarme, me voy a regresar a esta lámina, yo muevo cargas en el transmisor a una frecuencia F. Y eso va a poner en el espacio entre el transmisor y el receptor una cadena o secuencia de paquetes de energía que miden lambda, o lambda entre 2 es un detalle, pero lambda les da una idea de la medida. Entonces yo sé de qué tamaño son los paquetes de energía y esos paquetes de energía eventualmente llegan al receptor y ahí los procesamos. ¿Por qué es importante conocer el tamaño del paquete? Por muchas razones. Pero básicamente esos paquetes de ese tamaño que estoy esperando con esa frecuencia, los tengo que cachar. Y mientras viajan en el canal, mientras están en el espacio, van a ir encontrando objetos. Y los objetos que van a ir encontrando en su camino pueden afectar el flujo de los paquetes de energía. Y entonces aquí es que nos vamos a esta lámina que nos dice que el tamaño tanto del objeto como de los paquetes de energía cuenta. Es súper importante el tamaño. Si yo tengo paquetes de energía que van viajando por el aire y se encuentran con un objeto que es mucho más pequeño que los paquetes de energía, va a pasar como si no hubiera nada enfrente de él. Imagínense que ustedes son una persona que está caminando por la calle y enfrente de ustedes se para una hormiga y les dice, alto, no puedes pasar. Por el tamaño de la hormiga y el tamaño de las personas, van a pasar y ni cuenta se van a dar que allá había una hormiga que le estaba diciendo alto. Pero si el tamaño del objeto es mucho más grande, si yo voy caminando, estos paquetes de energía se encuentran un objeto mucho más grande que el tamaño del paquete, entonces van a encontrarse una pared y ahí vamos a tener que parte de la energía se refleja, parte se transmite, cambia de dirección, cambia sus características completamente y entonces a lo mejor ya no se sigue derecho y ya no llega al transmisor. Por eso es importantísimo
conocer el tamaño de los paquetes de energía. Por eso no nos quedamos nada más con la frecuencia. Para mí sería muy fácil decir que si yo muevo cargas en el transmisor a una frecuencia, un número de veces por segundo, en el receptor voy a ver el mismo movimiento con la misma frecuencia. Pero no necesariamente, porque en el espacio que hay entre los dos, posible o seguramente va a haber objetos, y esos objetos que están en el espacio intermedio pueden afectar el movimiento de las cargas. Esa es una razón. La otra es que si yo quiero hacer paquetes de energía de un tamaño determinado, el movimiento de las cargas tiene que ocupar un espacio parecido al tamaño del paquete de energía. Si yo no puedo generar un paquete de energía como el de CFE que mide kilómetros con una pequeña antenita que mide 1 centímetro. Para generar un paquete de energía necesitamos una antena que tenga un tamaño parecido al tamaño del paquete de energía. Idealmente, igual. Pero si no es igual, 1/10 parte, 1/4 parte, 1/2 parte. La mitad. Pero no puedo tener una antenitita chiquitita para producir unos paquetotes de energía gigantes. Y cuando los paquetes de energía encuentran obstáculos en el camino, pues no pueden, lo va a considerar obstáculo o no, dependiendo de su tamaño propio y del tamaño del obstáculo. Aquí voy a poner unos escenarios y en los tres tengo el mismo dibujo, una antena que transmite, una antena que recibe y los paquetes de energía en medio. El mismitito dibujo en 4 escenarios de tamaños completamente diferentes. Si yo quiero hacer una comunicación a lo largo de un valle, o quiero hacer la comunicación al interior de un vehículo, tengo que pensar de qué tamaño van a ser mis paquetes de energía. Para hacer una comunicación en un espacio como este valle que está acá arriba, posiblemente tendría que tener paquetes de energía muy grandes. Definitivamente al interior de un vehículo no voy a poder meter paquetes de energía que tengan un tamaño de kilómetros. Y al revés, si quiero hacer comunicaciones al interior de un vehículo o de una oficina, entonces posiblemente lo ideal sería utilizar paquetes de energía que miden centímetros o paquetes de energía que miden metros o paquetes de energía que miden decenas de metros, y en este caso quizá quisiera utilizar paquetes de energía que midan pues centenares de metros o tal vez fracciones de kilómetros. Ese tamaño de los paquetes de energía es fundamental. Para una señal de AM que tiene paquetes de energía que miden 500 metros, un árbol no es un obstáculo. Las señales de AM ven las montañas como obstáculos, pero un árbol o una persona no la afecta. Claro que esta señal no cabe al interior de un túnel, porque para esta señal de 500 metros un túnel es un agujerito tan pequeño que no puede entrar. Por eso AM no lo escucho al interior de los túneles. FM tiene paquetes de energía que miden metros. FM sí entra en los túneles porque cabe al interior del túnel. Pero para FM una persona ya puede ser un obstáculo de un tamaño significativo que podría tener alguna influencia sobre él. O un árbol, o un edificio. Para AM, no. Entonces, el tamaño de los paquetes, y vamos a seguir platicando de esto un poco más adelante, pero hoy simplemente quisiera hacerles notar, uno, que no solamente me basta la frecuencia, sino que tengo que saber de qué tamaño son los paquetes de energía. Que una vez que yo conozco la frecuencia, puedo determinar el tamaño del paquete con esta formulita que les dije aquí, y con la cual pueden hacer ejercicios como este que le puse acá. Y una vez que yo entiendo el paquete, el tamaño de los paquetes, entonces puedo pensar en los escenarios y me puedo imaginar los paquetes al interior de los escenarios, y entonces puedo entender mejor qué es lo que está pasando con mi energía, y eso me permite entender cómo funciona o cómo puede funcionar mi sistema de comunicaciones en cualquiera de estos entornos o escenarios. Por eso esto es tan importante,
que tenemos una clasificación de todas las frecuencias y junto con el tamaño de la frecuencia, el valor de la frecuencia, tenemos los valores de longitud de onda. La clasificación de todas las frecuencias la llamamos espectro radioeléctrico. Entonces, el espectro radioeléctrico simplemente, o también lo llaman espectro electromagnético. Esto no es para una señal como el espectro en frecuencia de una señal que platicamos la sesión anterior y hace ratito mencioné en este dibujo. No, el espectro radioeléctrico o electromagnético es el conjunto de todas las frecuencias que podemos utilizar y su clasificación. Entonces, en la tabla de hasta arriba tengo ilustradas todas las frecuencias que usamos regularmente en el contexto donde vivimos los seres humanos. Y esas frecuencias empiezan desde 10 a la 0, que es 1 Hz, un ciclo cada segundo, y luego de un ciclo tengo 10 ciclos, 100 ciclos por segundo, 1000 ciclos por segundo. Aquí entre el 10 a la 2 y 10 a la 4 tengo 1 kHz, luego tengo 10.000, 100.000, y luego aquí donde esté el 10 a la 6, aquí tengo 1.000.000 de ciclos por segundo, luego tengo 10 millones, 100 millones, 1.000 millones, entre el 10 a la 8 y 10 a la 10 está 1.000 millones de hertz, eso es 1 gigahertz, o 1.000 millones de ciclos en un segundo, y así vamos subiendo las frecuencias, pasando por la de la luz, que es un 10 con 14 ceros de ciclos por segundo, y llegando hasta la frecuencia más alta que utilizan los seres humanos o que fuera de ámbitos de investigación, que son las frecuencias que corresponden a los rayos X, a los rayos gamma y a los rayos beta, que son las frecuencias más altas que observamos. En la tabla de hasta abajo, lo que estoy ilustrando es el tamaño de los paquetes de energía. Entonces, la gente que hace estos espectros, estas tablitas, calcula con la fórmula de arriba que les dije, con esta fórmula, calculan el tamaño y luego lo ilustran. Una frecuencia de 1 Hz, que es una frecuencia muy familiar para el ser humano, esa frecuencia de 1 Hz corresponde con el tamaño de un planeta grande como Júpiter. Pues una frecuencia de 1 Hz no cabe dentro de la Tierra. El paquete de energía no cabe al interior de la Tierra. Y luego cuando voy subiendo el valor de la frecuencia, como la relación es inversa, vean, cuando la frecuencia aumenta, la longitud de onda se tiene que ir haciendo pequeña, porque la frecuencia está en el denominador de esta fórmula. Entonces, cuando la frecuencia va aumentando, la longitud de onda se va a ir haciendo pequeña, y entonces cuando estamos en los kilohertz, estamos hablando de cosas que tienen el tamaño, pues más o menos de un país pequeño, o de una colonia, o de una ciudad. Y luego cuando seguimos subiendo, 10.000, cuando llegamos al megahertz, a los megahertz, 1.000.000 de hertz, tenemos tamaños de paquetes de energía que andan por el tamaño de una casa o de un cuarto. Cuando seguimos subiendo la frecuencia, llegamos a las frecuencias que andan por los cientos, 10 a la 8 son 100 megahertz. Cuando andamos por los cientos de megahertz, que ahí es donde está la banda de comunicaciones móviles celulares, los paquetes de energía andan rondando por el tamaño de un escritorio o de una taza o de un lápiz. Y más o menos desde los 100 megahertz hasta los ¿qué será? 1, 2, 3, 5 gigahertz, digamos, por ahí anda la banda de lo que estamos ahora pensando para el 5G, ¿no? Y después vienen las comunicaciones satelitales, la banda C, la banda L, la banda K, la banda KU. Esas bandas tienen un tamaño, pues, más pequeño que un lápiz, más grande que una bacteria. Cuando andamos por los ultravioletas, no, por los infrarrojos, ahí le andamos pegando al tamaño de una bacteria. Luego viene la luz y cuando salimos por los ultravioletas y un poco más arriba, nos empezamos a parecer, el tamaño de los paquetes de energía se parece al tamaño de moléculas grandes y complejas como las de ADN, ¿no? Y si vamos subiendo, pues eventualmente llegamos a nuestro límite como seres humanos, que es el tamaño de un átomo, que se corresponde con esos rayos X y gamma y así.
Entonces, esta es la clasificación de todas las frecuencias y esto es lo que utilizamos como referencia para saber la relación entre la frecuencia y el tamaño de los paquetes de energía. Entonces, cuando vamos a definir o a diseñar un sitio de comunicaciones, o un operador lo va a hacer, pues tiene que pensar en dónde va a poner su torre, a qué altura va a poner sus radios, cuál es la zona de cobertura que va a tener, de qué tamaño son los obstáculos que están en medio, y considerando el tamaño de su torre, la distancia al punto donde se quiere comunicar, los objetos, que todas son medidas de tamaños, todo eso lo tiene que considerar para definir de alguna manera qué tamaños de paquetes va a estar utilizando para tener una comunicación que sea ideal y que sea óptima. Para cerrar, porque se me acabó el tiempo, voy a comentar que las asignaciones de frecuencia y de longitud de onda para diferentes usos o diferentes operadores se han hecho a lo largo de la historia conforme los seres humanos han podido ir desarrollando aplicaciones que utilicen las frecuencias, las distintas frecuencias y longitudes de onda. Empezamos desde las más bajas porque son las más fáciles y conforme el tiempo va pasando, pues hemos ido subiendo hasta frecuencias cada vez más altas, con el control y las características necesarias para asegurar una comunicación correcta. Entonces, la asignación de las frecuencias tiene que ver más con una razón histórica que con una razón de optimización. En la última sesión vamos a hablar un poco más de la optimización. ¿Qué es lo óptimo? No qué es lo que se ha venido haciendo, porque históricamente se aprendió a hacer, se dieron los permisos y así se quedó. Cuando nosotros pensamos en qué es lo óptimo y no en qué es lo que se hace porque son los usos y costumbres, entonces la manera de pensar en qué frecuencias y tamaños de paquetes debemos utilizar para tener una mejor comunicación aquí, hace que no necesariamente caigamos en una banda o en otra, sino que hagamos combinaciones de bandas pensando exactamente en las dimensiones de este problema y sus características y las características de la información que queremos hacer. Cuando hablamos de 5G o de las soluciones de comunicaciones futuras, ya no estamos pensando en cómo se usó y cómo se asignó en el pasado. Aquí estamos empezando a pensar en cuál es la mejor manera de aprovechar las frecuencias para hacer todas las comunicaciones que queremos hacer con distintos tipos de aplicaciones comerciales y sociales y de cualquier tipo que se necesite. Eso lo vamos a discutir con más detalle la próxima sesión, y por ahora pues quisiera dejarlos con el cuadro del espectro, y que con ese cuadro de espectro donde ustedes puedan imaginar los tamaños de paquetes correspondientes a distintas frecuencias, puedan empezar a imaginar y pensar cómo debería ser o cuál debería ser la mejor opción para establecer una comunicación dentro de una geometría o arreglo como el que estoy mostrando. Y aquí voy a parar por ahora. La próxima sesión seguiremos con esto, y la próxima sesión vamos a tratar de definir cuál es esa mejor frecuencia que podemos utilizar en cada caso. Por ahora aquí termino y pues quisiera abrir o dejar abierta la puerta para preguntas o comentarios que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable, muy interesante toda la información que nos está proporcionando. Y aquí tengo un par de preguntas que nos hace Ángel Eduardo García. Nos dice, un paquete de energía viene siendo cada vez que la oscilación pasa por el punto medio del espacio en el que se mueve. Un paquete de energía es el punto medio. Te lo voy a decir de otra manera. No sé si todavía están viendo la presentación o ya la saqué. No, sí la saqué. Voy a volver a compartir. Sí. Ahora sí la están viendo, ¿verdad? Sí, correcto. Mira, cuando un paquete de energía llega al receptor, hace que la carga se mueva
desde el punto medio hasta su valor máximo y de regreso. El siguiente paquete de energía va a hacer que la carga se mueva en sentido contrario, digamos ahora para abajo, desde el punto medio hasta su valor máximo y de regreso. Entonces, un paquete de energía corresponde a exactamente, creo que es lo que me preguntaste, un paquete de energía corresponde al movimiento de la carga del punto medio al máximo y de regreso al punto medio, sin importar si es para arriba o para abajo. Sí, es eso. Y entonces cuando lo ves en el espacio, un paquete de energía, sí, es eso. Por eso en el espacio un paquete de energía mide medio ciclo de esta señal, que es el dibujo de la señal que tenemos en el tiempo. No sé si contesté tu duda. Sí, yo creo que sí es correcto. También Ángel Eduardo nos tiene otra pregunta que dice, ¿qué diferencia tiene una banda de la otra si ambas están en la misma frecuencia? Digamos, entre la banda 12 y la 28, si ambas trabajan dentro de la frecuencia de 700 MHz. Sí, bueno, la diferencia es el tamaño del paquete de energía. O sea, aquí no estoy dibujando realmente bandas, aquí estoy dibujando la lista de todas las frecuencias. Pero si quieres, para ponerlo en un término que sea más general para todos, te voy a decir para FM. FM va desde 88 MHz hasta 102 MHz. FM para radio comercial. Entonces tenemos una banda de frecuencias que llamamos la banda de FM para radio, y esa banda va desde 88 hasta 102. Ahora, 88 MHz, cuando pongo 88 millones en esta fórmula, me va a dar una longitud de onda. Cuando pongo 102 millones en esta fórmula, me va a dar otro tamaño de paquete de energía distinto. Entonces, aunque las dos están en la misma banda, tienen tamaños de paquetes distintos y frecuencias ligeramente o distintas, ¿no? Ni siquiera voy a decir ligeramente, tiene dos frecuencias distintas con dos tamaños de paquetes de energía distintos. Y entonces, cuando yo en el receptor recibo uno de 88 o uno de 102, con mi electrónica, con mi radio, puedo observar qué ocurre con la frecuencia de 88 y qué ocurre con la frecuencia de 102. Y si observo lo que ocurre con la frecuencia de 88, voy a recibir un canal de radio o una estación de radio. Si observo lo que ocurre con la frecuencia de 102, voy a escuchar otra estación de radio. Entonces, las dos frecuencias caen dentro de lo que llamamos una misma banda, no porque tengan la misma frecuencia o porque tengan la misma longitud de onda. Realmente tienen distinta frecuencia y distinta longitud de onda. Pero como son más o menos parecidas dentro de todo este rango de frecuencias que van desde el tamaño de Júpiter al tamaño de un átomo, todas esas frecuencias o longitudes de onda que corresponden al radio AM o al radio FM se parecen. ¿Se parecen en qué sentido? Se parecen en que con la misma antena puedo recibirlas las dos o cualquiera en medio. Con la misma electrónica que está dentro del radio puedo separar cualquiera de las que están ahí en medio. Entonces, los paquetes de frecuencias que se parecen porque me sirven para hacer una misma aplicación, los juntamos dentro de un mismo paquete de frecuencias en esta clasificación, y esos paquetes de frecuencias que se parecen o que sirven para lo mismo, los llamamos bandas. Y así es que tenemos la banda de la luz, así es que tenemos la banda K, la banda KU, esas bandas satelitales, así es que tenemos la banda de AM, la de FM, la de UHF, la de VHF. Así hay bandas que se han definido en diferentes contextos, se definen diferentes bandas pensando en diferentes aplicaciones. Entonces, una banda es un subconjunto de todas las posibles frecuencias que agrupa a un pequeño paquete o subconjunto que se sirven para la misma, que tienen características parecidas, y eso hace que sirvan para la misma aplicación.
No sé si con eso aclaro la duda o no. Sí, ¿me escucha, profe? Sí, sí escucho. ¿Qué tal? Habla Ángel García, mucho gusto. Bueno, sí me respondió, nada más que en este caso, mi duda es que, o sea, ambas bandas trabajan en la misma frecuencia, en la de 700 MHz, según las especificaciones que he leído de las dos. Lo que me causa ruido es porque si ambas trabajan en la misma frecuencia, no se escuchan entre ellas, o porque, digo, en lo personal he intentado lograr comunicaciones, sí. No trabajan en la misma frecuencia, trabajan en la misma banda. El caso aquí es que le llaman banda de 700 MHz a la banda que va desde 600, digamos desde 699 hasta 801 MHz, todo eso, o sea, el 700, 701, 702, 703, hasta el 801, todas esas frecuencias que están ahí, todas la llaman, ese paquete de frecuencias lo llaman la banda de 700. Pero tienes que tener cuidado porque la banda de 700 no se refiere a una frecuencia particular. Dentro de la banda de 700 tienes cualquier frecuencia que va desde, te digo, 6, no me acuerdo bien, pero es algo así como 690 o 90 y tantos, hasta algo así como 802, pasando por 700, okay, entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces tú tienes que fijarte dentro de la banda de 700 cuál es la frecuencia particular que estás utilizando en tu aplicación, y tu antena y radio y todo eso lo tienes que ajustar para que en este espectro de frecuencias caches específicamente la que necesitas. Ok, entonces realmente no están trabajando en la misma frecuencia, sino las están englobando ambas. Exacto. Trabajan dentro de una banda que se llama la banda de 700, pero no, seguro no es la misma frecuencia. Más que muchas gracias, doctor. Trabajan realmente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo por aquí otra pregunta, doctor, que nos hace Horacio Sepúlveda. Nos pregunta cómo se construye una antena emisora o un emisor de ondas electromagnéticas. Pues básicamente como lo ilustré, así es básicamente como se hace. Lo voy a volver a poner. Déjame ver dónde quedó para compartirlo. Para hacer un transmisor o un receptor de ondas electromagnéticas, lo único que necesitas es esto que está dibujado aquí, un alambre recto, que tenga un tamaño parecido al tamaño de los paquetes de energía. O sea, idealmente, tú calculas la longitud de onda y el tamaño de este alambre tiene que ser 1/4 de la longitud de onda. Y ya que tienes ese alambre, para generar los paquetes de energía, lo que tienes que hacer es mover cargas eléctricas desde la entrada del alambre hasta la punta y de regreso a la frecuencia que corresponde a esa longitud o tamaño de paquete que definiste. Eso es lo único que tienes que hacer. Y para recibir, lo único que tienes que hacer es poner un alambre del mismo tamaño, alineado, igual que que estás usando para transmitir. Básicamente es eso, ese es el principio fundamental prácticamente de cualquier antena. Claro que ya cuando te metes a la teoría podrías pensar en algunas geometrías más caprichosas y a lo mejor atrás le puedes poner un reflector y le puedes dar algunas vueltas y puedes hacer cosas, pero como aquí, que en esta antenita que está pintada aquí, aquí tiene un alambrito que parece un resortito. Eso lo haces por otro tipo de razones y te ayudan a que tu transmisión y recepción sea un poco mejor. Pero para hacer el paquete de energía necesitas un alambre que mida más o menos 1/4 de la longitud de onda o 1/10 parte, y dentro de ese alambre tienes que mover la carga para arriba y para abajo, desde el principio hasta el final, a la frecuencia que se corresponde con esa longitud de onda calculada. Eso es. ¿Aclaro la duda? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Pues básicamente son ya no tenemos, parece por aquí, ninguna otra pregunta.
Y nada más les comento, vamos a dejar la sesión abierta unos minutos para que nos compartan sus nombres y sus correos electrónicos para hacerles llegar la presentación. Recordarles que la tercera sesión es el próximo día miércoles 28 a las 5 de la tarde. En el transcurso de las siguientes horas les llegarán las invitaciones, y el proceso pues es igual los que han entrado a través de la página del organismo. Y pues no me queda más que agradecerle, doctor, nuevamente la aportación, y a todos quienes han participado, desearles que tengan una muy buena tarde y un excelente fin de semana, y nos vemos primero el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias, buena tarde.